pero Dios respalda al profeta. Él decretó, Dios lo respalda, llega el otro año para el mismo tiempo que él dijo y el niño está ahí. Autoridad en la boca de un sonido en la boca de alguien que puede liberar una autoridad para que te suceda algo. Y ella recibe al niño por un decreto. Ahora, ¿qué no debes hacer? Mezclar el decreto con una autoridad, porque tú tienes que saber cuándo es tu posición de autoridad, cuándo es tu posición de autoridad y cuándo es tu posición de don. Por eso Eliseo es un hombre de autoridad, pero cuando tenía que hablarle a Josafat, Dios no quería hablarle a Josafat. Josafat quería que Dios le hablara. Y él, como hombre de autoridad, no apeló a su autoridad, porque su autoridad iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque tú no puedes profetizar porque la gente quiere. Pero sí, en el artículo que conoce Eliseo, él sabe que un hombre de autoridad y de sonido puede cambiar la atmósfera y provoca a Dios que hable. Así que él dice: no te voy a hablar en mi autoridad, aunque puedo, porque no puedo violentar la voluntad de Dios, pero te voy a hablar desde lo que conozco, cómo cambia la atmósfera. Así que traiga montañedor, tráeme a alguien que sepa adorar a Dios, y nosotros vamos a provocar al Dios vivo para que Él hable. Y si a Él le da la gana, en su soberana voluntad, Él puede hablar. Así que yo vengo y le digo: quiero hacer un culto profético, pues necesito que adoren, porque yo no manejo qué Dios quiere hacer. Yo no domino que Dios quiera hablar. Siéntese. Palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y decimos amén. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamaren o que claman a Él día y noche, y se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra que será predicada en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y pedimos esa sabiduría sobre nosotros que nos impartas y nos invada en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Con un amén, dele un aplauso, Señor. Bien, voy a tomar unos minutos breves para darle algunos secretos. Le puse a este mensaje: secretos del mundo espiritual. Vamos a hablar algunos secretos dentro del mundo espiritual, ¿ok? Estoy cayendo a este texto como base para hablar de la insistencia que tenía la mujer, que fue la palabra que declaró el juez, diciendo: no sea que ella, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Es decir, que ella, siendo constante, continua, vaya a alcanzar un resultado. Y así que el juez decide darle lo que ella estaba pidiendo, y Jesús luego toma la parábola para decir: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? Déjenme hablarle un poquito de lo que es la autoridad en el mundo espiritual. Diga conmigo esta frase: la autoridad en el mundo espiritual. Le voy a agradecer. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la importancia de nosotros separar, por ejemplo, un don de una autoridad espiritual es tan poderoso que cada vez que nosotros queremos un rompimiento en el mundo espiritual o un cambio de atmósfera, han escuchado eso bastante, ¿verdad? La atmósfera tiene que cambiar, la atmósfera va a cambiar. ¿Lo han escuchado?
y utilizamos algo llamado la adoración muchas veces para cambiar esa atmósfera. Y esperamos que a través de un clima de adoración la atmósfera cambie y de una u otra manera se pueda intervenir. Por ejemplo, si quisiéramos orar por enfermos, liberar personas cautivas, necesitaríamos ahorita mismo cambiar la atmósfera. La razón es porque la atmósfera ahorita de usted puede que no esté propicia para el movimiento de las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Una de las cosas que pueden desatar más rápido en el mundo espiritual, y le voy a hablar algunos secretos rápido y nos vamos a la casa. Una de esas cosas que pueden desatar en el mundo espiritual la atmósfera es la autoridad de Dios, que solo la poseen hombres que Dios ha ungido con esa autoridad, para que el poder pueda funcionar de esa manera y la atmósfera cambie de manera más automática. De no ser así, tendríamos que utilizar un momento de adoración que también está en el libro de los Reyes. ¿Se acuerdan? Que el profeta Eliseo estaban demandándole una palabra profética, el rey Josafat, y cuando él dijo traigan al tañedor, se refería a quienes tocaban los instrumentos para que ese ambiente, esa atmósfera a través de la adoración pudiera ser establecida y de una u otra manera él recibiera la palabra que viniera de Dios a través de un clima espiritual y él pudiera profetizar. Antes de eso él dijo ninguna palabra tengo, lo que indica que en este caso, y quiero que me pongan mucha atención, Eliseo requería de una atmósfera. Amén. Diga que me están siguiendo, por favor. Él requería en este caso de una atmósfera que le ayudara a desatar una palabra. ¿Ustedes sabían que en el mundo espiritual hay palabras cargadas en los aires para ustedes? ¿Sabían también que hay bendiciones tuyas que fueron enviadas probablemente hasta 4 años antes y todavía no han llegado porque tú no has sabido desatar esa atmósfera? ¿No saben? Quieren la Biblia. Daniel no tenía 4 años, pero habían 21 días. Dice que el Señor le respondía en la oración a Daniel diciendo: desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón, ya habían sido oídas tus palabras. Lo que quiere decir que la oración tiene poder, pero hay algo que puede truncar la oración. Alguna gente por ahí que le estoy predicando, los demás están en otra atmósfera. Vean esto, y dice que el Señor tuvo que mandar una ayuda a Daniel, y era un ángel, y era el arcángel Miguel en este caso, que pudiera contender contra un principado. Dice que era el príncipe de Persia, que estaba reteniendo la bendición de Daniel. Así que es bíblico lo que estoy diciendo. Hay bendiciones tuyas que están retenidas en el aire. Claro, muchas veces hay cultos que Dios diseña liberar algo para ti, pero el diablo te la ganó antes que viniera. Él no puede impedir que Dios te bendiga. Él no puede impedir que tú tengas fe, pero sí él puede bloquear en el aire lo que te pertenece. ¿Cómo lo hace? Te puede levantar una situación tan sencilla antes de llegar aquí que te estresó y vienes aquí apático, apagado totalmente al mundo espiritual, y la palabra está fluyendo encima de ti, pero la bendición no puede caer. En tu casa, en tu diario vivir, cualquier cosa puede ser un obstáculo, un bloqueo total para que no fluya de una u otra manera ese mover del Espíritu Santo. Se requiere una atmósfera, y por eso que la iglesia tiene momentos de adoración, no periodo de adoración, momento, porque cuando usted ve periodo, usted va a esperar que le toque la canción que te gusta. Y seguro, y no tengo nada con esa canción, hablamos un poquito de esto el domingo, pero poniendo un ejemplo, y me gusta esa adoración, pero seguro tiene que tocarle tú me viste en mi tormenta, porque el cristiano vive 40 años cristiano y 40 años en tormenta. Entonces a cada rato quiere tú me viste en mi tormenta, y tócale esa y usted ve que va a llorar, porque él no sabe pelear su atmósfera. Él quiere que le toque en su emoción para gritar y expresar el dolor, que cuando salga de la iglesia lo va a volver a tener otra vez, va a volver a lidiar el mismo dolor. Entonces el mundo espiritual es real. Lo primero que quiero que ustedes comprendan es que el mundo espiritual es real. Otra vez, a ver si se animan ahí y entran en atmósfera.
lo primero que quiero que ustedes comprendan que el mundo espiritual es real. Si ustedes están conscientes de que el mundo espiritual es real, les voy a decir cosas interesantes. Entonces tenemos que cambiar. Eliseo dijo, traigan al tañedor. Y cuando trajo al tañedor, dice que empezaron a adorar en el espíritu, porque tiene que ser en el espíritu, no en el alma, no siempre. Y esto, mira, esto es importante, dame de enseñárselo, y creo que Cabo debe manejar esto muy bien. Saber comprender que hay canciones que son adoración y hay canciones que son de ministración y otras canciones son de alabanzas. ¿Me estoy explicando? No significa que las canciones lentas son adoración y las rápidas son alabanza, no. Eso no depende de lo rápido y lo lento, eso depende de las letras. ¿Me están entendiendo? Porque hay alabanzas rápidas que son adoración. ¿Entienden eso? Periodo, entender en el periodo rápido y lento, entonces tú puedes decir todo lo lento es balada, es otra cosa. Pero estamos hablando de adoración. Adoración es qué letra. Tú me viste en mi tormenta, no es una adoración, por ejemplo. Yo me caigo, tú te levantas, tampoco. Tú no estás adorando a Dios, te estamos ministrando a ti. Y eso debe ser después del momento de adoración, cuando el pastor está ministrando, que los adoradores tomen letra para ministrar al pueblo, que es diferente. ¿Entiendes? Si yo digo adorar al Cordero Santo, yo estoy adorando a Él, al Cordero. ¿Entiendes? Todo lo que es la gloria de Dios, su gloria está aquí. Eso es administrar, es adorar a Dios en presencia. Entonces, cuando el adorador, a veces hay resistencia en el mundo espiritual y hay resistencia en el culto o en el servicio, y requerimos de una u otra manera de una autoridad mayor. Esa autoridad puede tener la capacidad de ayudar a la adoración. Por ejemplo, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los ministerios constituidos y pastores, sobre todo ustedes que están aquí, todos los pastores de la iglesia, diga, pónganse de pie, Démenle un aplauso y salúdenme, que viene muy rápido. Ayer estábamos en el retiro, algo poderoso. Aquí están todos los pastores, pero un aplauso a la iglesia. Hijos espirituales de diferente nación, República Dominicana, Argentina, Colombia, Costa Rica, Aruba. A ver, ¿no he mencionado algo? ¿Ah? Colombia lo mencioné, Venezuela, Nicaragua, ya Argentina lo mencioné. Aruba, Honduras, Ecuador y Panamá. Bueno, estos son de los que pudieron venir al retiro. Ayer tuvimos algo muy poderoso. Gracias, hijo, siéntese. Muy amable. Ahora al final lo voy a subir aquí para que el mundo lo conozca. Entonces, pero sí le quería decir esto. Pastores, entiendan esto. Es importante que ustedes adoren. No importa si se les sale el gallo, la paloma, lo que sea. No es lo mismo, escuche bien, no es lo mismo. Hay ministros de adoraciones ungidos para eso, para cambiar la atmósfera. Otros van a cooperar para intentar cambiarla. Pero cuando un hombre de autoridad entra en la adoración, y si es adorador es mejor todavía. Si el hombre de autoridad es adorador, peor el asunto. ¿Por qué? Porque él va a ayudar por la autoridad espiritual, debido a que hay espíritus que conocen los sonidos. Y como en el mundo espiritual los espíritus conocen los sonidos, y me explico, no estoy hablando de los sonidos del órgano, del piano, del bajo simplemente, que es importante, porque el Salmo 150 dice, con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, todo lo que respire alaba a Dios. Los instrumentos bendicen a Dios, adoran a Dios. Pero estoy hablando del mundo espiritual, cuando está siendo resistido para un fluir, Dios inmediatamente necesita utilizar un hombre de autoridad, aunque sea para que el hombre de autoridad, si hay pastores de autoridad, aunque sea para que diga, levanten las manos mientras se adora, diga amén, 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 lo que sea. El sonido es importante. ¿Por qué? Porque es el único que puede liberar un ambiente. Le explico. Cuando Saúl sale de la presencia de Dios y desobedece al Señor, él es atormentado por un espíritu inmundo. Dice la Biblia que un espíritu lo atormentaba. No saben.
Espero que usted, ok. Dice la Biblia que un espíritu atormentaba a Saúl y mandaron a llamar a David al palacio para que él tocara un instrumento llamado el arpa. El tema no era el instrumento, ni las ligas, ni la madera del arpa. El tema era el sonido que tenía el arpa. Ahora bien, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el sonido está en las cuerdas vocales de un hombre que Dios unge con autoridad. Por eso hay personas, yo creo que el aplauso así como lento es como que todavía están cooperando, no entendiendo, cooperando. El sonido de un hombre de autoridad cambia atmósfera. El sonido de un hombre de autoridad es reconocido por los espíritus inmundos. Por eso hay hombres con autoridad espiritual que pueden decir: demonios, escúchenme. ¿Entienden? Y enseguida suenan gritos. ¡Ah! Y eso puede venir otra persona y no sucede. También he identificado con los años que hay personas, no solamente los pastores, que están en las bancas pero tienen un nivel de autoridad. Desde que usan el micrófono y oran, pastores, liberan el ambiente. Por ende, desde que usted identifica eso, usted tiene que ponerlo a orar. Porque ya la persona te mostró que en el sonido de su boca hay una autoridad en el mundo espiritual, para que cuando los espíritus que atormentan los ambientes, los aires, los cultos, los aplausos, la danza, la alabanza, a los músicos, los instrumentos o la herramienta que se usa, cuando esa persona de autoridad abre la boca, el clima tiene que cambiar inmediatamente. La atmósfera cambia. ¿Entienden? Entonces en el Antiguo Testamento era el instrumento del arpa. En el Nuevo Testamento es la boca de un hombre con autoridad. Cuando ese hombre con autoridad, delegado por el mundo espiritual, por el Padre, el Espíritu Santo, él tiene un respaldo. De hecho, incluso se le asigna un ángel por muchos años. Y lo único en que ese ángel, y voy a orar hoy para eso, porque hoy, no es que voy a ministrar, yo voy a ser breve, pero hoy quiero que ustedes entiendan que hay ángeles de ustedes que van a ser, que se van a ir hoy. Se van a ir, se van de ti. Y yo sé que no le agrada la noticia, pero el que entendiera esto sí le agradaría. ¿Por qué? Porque cuando se va uno viene otro superior. ¿Usted sabía eso? Hay ángeles que estuvieron asignados muchos años para estar contigo, pero si se van es porque el cielo está mandando uno con mayor autoridad, debido a la autoridad que hay en tu sonido, para enfrentar la resistencia en los aires. Porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes que habitan en las regiones celestes. En otras palabras, toque a alguien cerca, dígale: hay una transición. Le estoy hablando secretos del mundo espiritual. O si lo va a decir con ese sonido así como de endeudado, de gente que le debe al hindú, cállese mejor. Porque así es que quieren estar hablando, hombre, el mundo espiritual. Diablo, que suelten en el nombre de Jesús. Suelta lo que es mío. Es autoridad. Por eso dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso no viene a decir amén, amén, amén. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo. Y el sonido de su voz, dice en continuación, y los muertos en Cristo resucitarán. Porque cuando la tumba escuchó el sonido de la autoridad del Maestro diciendo: Lázaro, no hay cueva, no hay piedra, no hay cadena, pero alguien que levante la mano y adore. Me pesa la mano para adorar a Dios. No hay cueva, no hay cadena, no hay guardia, no hay muerte, no hay diablo que pare el sonido de autoridad. Dígale a alguien: Dios te va a dar un sonido de autoridad. Oh, es el mundo espiritual. Entonces hay ángeles que hacen relevo. Ok, Dios se lo lleva, le envía a otro con una mayor capacidad de dimensión, debido a que usted va a entrar a otros niveles de guerra. Y esos hombres y esas mujeres son martillos de Dios en el mundo espiritual. Dios lo lleva a ciudades difíciles y ponlo donde tú quieras. Ellos van a desbloquear ambientes porque hay una autoridad en su boca.
Usted entiende lo que estoy hablando. Y a algunos de ustedes Dios le va a dar un sonido para desbloquear ambientes. Dios le va a dar un sonido para desbloquear altares de brujerías. Dios le va a dar un sonido para desbloquear altares de hechicerías. Yo creo que usted debería adorar para que eso caiga. Una autoridad para que cuando abra la boca los espíritus en los cuerpos salgan, los espíritus de enfermedad se vayan, incluso para restaurar ciudades arruinadas. Eso fue lo que Dios le dio a Jeremías. De aquí que te he puesto entre estas naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir, desarraigar. Y usted le habla hasta los edificios y los edificios cambian. Y tú le hablas a la calle y al ratito vienen los gobiernos a cambiar el MOP, a cambiar la calle, porque fue que un hombre de un sonido de autoridad liberó una bendición sobre su provincia. Bendito el Padre. Alguien puede alabar a Dios por eso. Dile: Señor, pon un sonido en mi boca. Dígaselo: Señor, pon un sonido en mi boca, pon autoridad en mi boca. Y esas personas tienen una asignación, pueden desbloquear cosas. Entonces tú necesitas que ellos oren por ti, que ellos oren por la iglesia, que ellos oren por el ministerio. Y tú lo unges para orar. Intercesor no es un cliché. Intercesor debe ser una persona que tiene un sonido de autoridad, para que cuando él habla haya una negociación en el mundo espiritual. Oído a esto, hay un peligro que nosotros cometemos en el mundo espiritual, y esto es para los intercesores. La mujer le pidió al juez que le hiciera justicia. Jesús utiliza la expresión justicia. Cuando usted habla de justicia, está hablando de algo legal. ¿Ok? Algo legal. Donde hay justicia es porque hay un juicio. Entonces, ella dice que había un juez injusto, y esa es la parábola, y ella pide justicia. Una de las cosas en la oración es el arte de pedir, buscar, llamar, tocar. ¿Me entiende? Dice: pedid y se nos dará. Llamamos porque estamos clamando a Dios, y dice que cuanto más Dios no le dará a sus escogidos que claman día y noche. ¿Acaso se tardará? Está diciendo la parábola que si el juez era injusto y ella fue continua en su oración, en su petición, cuánto no más a todos ustedes, si oraran constantemente sin rendirse, ¿qué no alcanzarían? Porque dice que el juez injusto diciendo: no sea que me colme la paciencia. Y quien está usando la parábola es Cristo. Quiere decir que Dios necesita un intenso que le colme la paciencia, que Dios no pierde paciencia, pero es la parábola que él está utilizando para decir: cánsenlo pidiendo lo mismo. Por eso tú tienes que orar sin cesar, orar continuamente y orar en todo tiempo. Te sienta bien, te sienta mal, lo quiera, no lo quiera, sientas la oración, no la sientas, es continua. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la justicia es cuando es en el clamor. La oración del clamor es la única oración que puede crear una justicia. La oración de la intercesión puede apelar en la justicia. Apela, es más un abogado, es alguien que está apelando al juicio. El clamor es alguien que, se lo repito otra vez, está tratando de establecer la justicia. Pero todo esto tiene un contexto en el mundo espiritual. Por ejemplo, es un error pedir justicia cuando tú no has examinado el caso, y nos pasa a todos. Podemos estar orando para que Dios haga justicia para nosotros, pero es tan peligroso que puede ser que en la justicia se te abra un juicio y tú puedas ser condenado. Y te lo voy a explicar. Un profeta en una ocasión estaba profetizándole a una mujer, y el Señor le reveló que ella estaba pidiendo justicia, y ella confirmó: sí, estoy pidiendo justicia. Bueno, el Señor le dijo al profeta: dile que cambie su oración de justicia y que comience a orar por misericordia, porque si yo le hago caso a la oración de justicia, voy a hacer un juicio y ella tiene que morir en la oración. Porque en la oración, en la justicia, ella no es inocente. Ustedes entienden el mundo espiritual. Le dije que voy a hablar secreto. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque en momentos que estamos orando, por ejemplo, te mataron a alguien y usted va para la oración: Señor, justicia. Tu justicia es que Dios mate a la persona que mató a alguien que tú amas.
porque a veces los cristianos son así. Pero puede ser que en ese juicio tú no seas inocente. No ser inocente incluye muchos aspectos. Por ejemplo, Dios te mostró un sueño y te dijo, dile a tu primo esto, esto, esto. Y dice la Biblia, hay una cláusula, porque estamos hablando legal, en que si el profeta no anunciara a la persona lo que Dios le mostró, la sangre de él correrá sobre él. O sea, tú eres culpable. También en la legalidad dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la misma. Por eso acá la Biblia dice, mi pueblo perece. El hecho de que tú no conozcas no significa que no se puede ejecutar. Por eso hay oraciones tuyas que Dios prefiere truncarlas que responderlas. Me voy por acá porque acá están durmiendo. Dios prefiere truncar ciertas oraciones que responderlas, porque si libera justicia, libera un juicio y tú mueres también. Entonces tú tienes que apelar a un hombre de autoridad. Ezequías en el palacio entra el profeta Isaías a decirle, dice Jehová que de cierto morirás, no vivirás. Es el juicio de Dios para ti. Entonces un hombre de autoridad puede orar. Y voy a hablar ahora un poquito y liberar algo que se llama decreto. Por eso usted ve que existe, y eso es para los que están en el mundo de lo profético, lo manejan mejor. Que es un decreto, que es una declaración, que es una profecía, que es un don de ciencia, profecía, que no es lo mismo. La profecía, lo profético, el profetismo, la ciencia, la declaración, el decreto, son distintos. Se lo voy a enseñar brevemente y que lo disfruten la gente que están conectada. Mire, él apela a la misericordia, y Dios, antes que el profeta salga, lo devuelve otra vez. El problema es cómo se maneja el mundo espiritual, que no todos los cristianos saben eso. Por eso carecemos de algunas cosas con esta. Y esto no tiene que ver por el pecado de nosotros, la maldad de nosotros, el mal de nosotros, porque si fuese así, estamos todos condenados y muertos. Cristo nos hizo libres por la gracia. Es un asunto de la gracia que se apela a través de la sangre. O sea, el diablo no te puede acusar por la condición en que usted tuvo en el mundo, por haber sido un pecador en el mundo. ¿Okay? El diablo no puede acusarte porque hay una sangre y hay un abogado que te justificó. Porque el mismo que nos llamó nos justificó. Entonces no hay juicio porque ya te justificaron. Decir justificado es que cerraron el juicio continuo y el fallo fue a tu favor. Tú no puedes ser condenado, no te pueden liberar nada. Pero el concepto del mundo espiritual es otra cosa. Satanás puede recibir poder. Él no tiene poder. No estoy diciendo que él tiene poder, estoy diciendo que puede recibir tu poder. Es decir, tú le das el poder de hacer algo y él puede apelar como el acusador, que la Biblia lo llama Satanás. Él es el acusador y él es experto en esa materia. ¿Y qué es lo que él puede producir? Que a través de tu desconocimiento tú puedas fallar tu autoridad, para que él pueda emerger sobre ti cualquier dominio que él quiera. Dañarte tu finanza, dañarte tu salud, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que comprendan esto. Un hombre de autoridad puede decretar, por eso cambia el cielo. Y allá tenemos que tener el cuidado de comprender qué es un decreto, porque puede ser que cometa un error. Y he visto teólogos transmitiendo esto de manera incorrecta. Por ejemplo, usan el ejemplo de Elías, porque Elías dijo, no fue Dios. Escuche bien, en el decreto tú no puedes meter ni cambiar nada. Perdón, en la voluntad de Dios tú no puedes cambiar nada. El decreto te permite. Y quiero que ustedes vean esto, por favor. Un decreto es una decisión de un gobernante, o de una autoridad, o de un tribunal o un juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia. ¿Ok? El juez dice, yo decreto que yo decreto. Él puede usar su yo. Pero el juez no es soberano. ¿Me entienden? Él está decretando según el artículo tal que le permite el respaldo de poder hacer un decreto. Él puede decidir entre algunas cláusulas. Cuando hay la voluntad, que eso tiene que entender la iglesia, cuando está la voluntad de Dios, ya tú no puedes decir yo. Entonces, lo que Elías dijo no fue voluntad de Dios. Escuche bien. Ay, Padre. Cuando Elías dijo, por mi palabra no va a llover, eso no fue voluntad de Dios. Porque de hecho eso afectó la tierra, para que ustedes sepan.
Dios respaldó a Elías, pero no fue voluntad de Dios. No quiero que mezclen esto, porque Elías era un hombre de autoridad. Los hombres de autoridad podemos decretar. Este es el problema que nos ataca. Mira lo que dicen que ellos pueden hacer, que la gente se bendiga. Creen en Jehová y estaré seguro. Crea a su profeta. Porque baja la voz. Crea a su profeta. Así que yo puedo decirle a ella. Está aquí, hija. Yo puedo decirle a ella: si tú agarras esta toallita, tú vas a tener un hijo. Yo puedo decirle eso a ella. Ella no está aquí. Yo estoy decretando. No es la voluntad de Dios que ella tenga un hijo, tal vez. No escucha a Dios. Yo decreto. ¿Entienden? Dame acá. Dame ver quién entienda esto. Eliseo se fue donde la tsunamita. Él no le pidió nada. Ella tampoco esperó que él le pidiera nada. Ella tiene una situación. Ella es estéril. Ella está resignada a la esterilidad. Ya ella sabe que ya no puede dar a luz. Ella no lo hizo con la intención que el profeta hiciera algo. Ella lo honró. Cuando ella honra al profeta, Eliseo va de ella y le dice: ¿qué yo puedo hacer? Ella dice: nada, yo estoy bien, yo estoy próspera. Y Eliseo dice: no, yo puedo decretar. La facultad me permite a mí decretar sobre ti. Tu honra puede hacer que yo decrete algo. Ustedes le llaman profetízame. Mira, cuando provocan que el profeta, eso es válido, pero el profeta está decretando en realidad. Entonces yo puedo hacer, a mí me da una facultad de decretar, así que dime qué puedo hacer. Y el criado fue el que se metió y dijo: maestro, ella no tiene nada que decir, pero en realidad ella no tiene hijo, dale por ahí. Y el profeta dice: bueno, el otro año, para este mismo tiempo, Dios no le habló. Pero juzguen, reaccionen. ¿Dios le habló o no le habló? Dios no le habló. Él no iba ni siquiera con intención de eso. Él iba pasando y la honra de ella liberó el decreto sobre ella. Díganme ustedes, no era la voluntad de Dios. Vamos a ser honestos. No era la voluntad de Dios. Pero Dios respalda al profeta. Él decretó, Dios lo respalda. Llega el otro año para el mismo tiempo que él dijo y el niño está ahí. Autoridad en la boca de un sonido en la boca de alguien que puede liberar una autoridad para que te suceda algo. Y ella recibe al niño por un decreto. Ahora, ¿qué no debes hacer? Mezclar el decreto con una autoridad, porque tú tienes que saber cuándo es tu posición de autoridad, cuándo es tu posición de autoridad y cuándo es tu posición de don. Por eso Eliseo es un hombre de autoridad, pero cuando tenía que hablarle a Josafat, Dios no quería hablarle a Josafat. Josafat quería que Dios le hablara. Y él, como hombre de autoridad, no apeló a su autoridad, porque su autoridad iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque tú no puedes profetizar porque la gente quiere. Pero sí, en el artículo que conoce Eliseo, él sabe que un hombre de autoridad y de sonido puede cambiar la atmósfera y provoca a Dios que hable. Así que él dice: no te voy a hablar en mi autoridad, aunque puedo, porque no puedo violentar la voluntad de Dios, pero te voy a hablar desde lo que conozco, cómo cambia la atmósfera. Así que traiga montañedor, tráeme a alguien que sepa adorar a Dios, y nosotros vamos a provocar al Dios vivo para que Él hable. Y si a Él le da la gana, en su soberana voluntad, Él puede hablar. Así que yo vengo y le digo: quiero hacer un culto profético, pues necesito que adoren, porque yo no manejo qué Dios quiere hacer. Yo no domino que Dios quiera hablar. Siéntese. Yo no gobierno la voluntad. Ojalá me entiendan. Entiendan, cuando Elías está diciendo: no va a llover por mi palabra, Elías no está hablando desde su autoridad, está hablando desde su decreto. Porque desde su autoridad ya él tiene la confianza de Dios y él sabe que él no puede ir contra la voluntad de Dios. Entro en el meollo para que me entiendan más claro. Se está muriendo una tía tuya. Estás orando por ella. Estás pidiendo justicia, error, porque ella puede ser culpable. Tienes que apelar a misericordia, pero no conoces eso. Hoy va a cambiar tu oración. Cuando apelas a la misericordia y entra el mundo espiritual, se te pueden abrir los cielos. Cuando el cielo se te abra, entonces ves la voluntad de Dios. Si la ves en una caja, deja de orar para que Dios la sane. Porque ya no puedes decretar sobre la voluntad de Dios. Elías no decretó en la voluntad. Ustedes no están.
Eliseo no decretó en la voluntad. Tú no puedes cambiar la voluntad. En serio. Porque hay gente turbada, frustrada y culpando a Dios que yo oré y tú no hiciste. No reconociste, porque el mundo espiritual te quería decir que en el momento el familiar que está pasando ese dolor requiere más de estar con Dios que estar ahí en la tierra. Cuando entiende a Dios, entiende la voluntad. Cuando entiende la voluntad, rasga el vestido y dice que se haga tu voluntad. Tú puedes apelar antes de conocer la voluntad. Tú puedes pelear antes de conocer la voluntad. Tú tienes que orar. No estoy diciendo que no ores. Jesús estaba orando: pasa esta copa, pasa esta copa, pasa esta copa, que no la quiero, que este trago, Señor, Padre, pero no me permita este dolor. Cuando Él entró, que la oración te bloquea el ambiente, tú dices: no, tengo que pasar, ya me vi en una cruz. Entonces Él cambia la oración, dice: se haga tu voluntad, se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No me dejen solo, grite amén, aleluya, wow, lo que sea. Dígame que lo entienden. Esta es la confusión profética de la gente, no comprender estas cosas. Decretos, declaración, autoridad, voluntad, soberano, juicio, justicia, misericordia, clamor, apelación, intercesión, oración. No son lo mismo. Hay mecanismos que si lo entiende y lo maneja, lo aplica, lo comprende y caminas. ¿Cuándo David dejó de orar? Cuando su hijo se muere. Está enfermo, perdón. ¿Cuándo deja de orar? Cuando muere el niño. Claro, conocía la voluntad, pero estaba apelando. Puedes apelar, porque hay personas que pueden estar en cuidado intensivo y Dios dice: no, la voluntad no es llevármelo, es el diablo que está. Tu oración puede atraerla otra vez. Y hemos visto los cientos de testimonios a través de ese acceso que se da en el mundo espiritual de conocerlo, y esos códigos, y ¡pam! ¡Ay! Se levantó. La oración tiene poder, claro, como también tuvo poder cuando no pasó. O sea, tuvo poder cuando murió, tuvo poder si no murió. Porque el poder de la oración no se trata de si vive o muere nada más, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Es la voluntad, entiéndalo. ¿Lo entienden? Es la voluntad. ¿Por qué? Porque la oración te da acceso a cosas inaccesibles. Cuando Daniel está con el rey Nabucodonosor en Babilonia, que el rey tiene una visión que él no puede interpretar, él le dice a todos sus hombres: me cansé de estar comprándole Super 7 y estar alimentándolo, y usted no me puede interpretar. Dígame a ver de qué ustedes están hechos. Deme enseñar. Interpréteme este asunto. No podían. Entonces Daniel dice: rey. El rey hace un decreto. Oiga esto. Y el decreto, él dice: a este tiempo, si no me revelan esto, mueren todos. Él decreta. El decreto está establecido, pero al decreto le falta se puede apelar el decreto. ¿Entienden? Daniel aparece, y Daniel es el que apela para que no mueran todos. Daniel dice: apelo, dame 3 días, que necesito traerte evidencia de que este caso se puede resolver y todos somos inocentes. Daniel no apeló a un hombre, Daniel apeló a la oración. Y dice la Biblia que se fue a orar 3 días, viendo a la ventana que daba a Jerusalén, orando, 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 orando. Dios le dio la visión del rey. Dios le dio cómo estaba el rey cuando tuvo la visión. Daniel le revela todo, le da la interpretación e impide. O sea, la oración es la que hace, es la que desbloquea todo el problema que puede ser arreglado. La oración hace que lo que tú no entiendas, lo entienda. Lo que tú no puedes ver, lo vea. Lo que tú no alcanzas, lo alcance. Lo que no comprende, lo comprende. La oración. Y se va a cansar de oírme la oración en la sopa, la oración en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, porque la clave está en la oración. La mujer oró continuamente. ¿Cuánto? Continuamente. ¿Cuánto? Continuamente, no cesó, y logró lo que quería. Daniel hace lo mismo, impide un juicio a través de una oración.
apelando a la misericordia para que Dios le dé revelación. Un hombre de autoridad toma el acceso, desbloquea los aires, desintegra los principados y hace que venga la revelación. ¡Fum! La misma oración, otro capítulo. Él sigue orando, él sigue orando, él sigue orando. Y ya Señor había respondido hace 21 días, pero había un principado. ¿Qué hace la oración? El respaldo, ayuda. Ahora hay algo en el mundo espiritual que no sé si lo quieren saber. Si lo quieren saber, todavía no me ha convencido, no me convence. No, pero oigan los aplausos y los grititos de gatito. Se lo doy. Escuche esto y grábeselo. En el mundo espiritual no todo lo que se ve se puede decir. Esto es un error que por eso Dios no puede darle unción profética a todo el mundo. Porque si todo lo que ven dicen, pueden liberar muchas cosas negativas. Por ejemplo, Dios puede hablar a través del profeta bendición, como puede traer corrección. Yo no voy a decir juicio. Yo no. Usted no va a escuchar mi palabra juicio, porque yo soy profeta y estudio lo profético, ¿ok? Para los pastores que dicen, ¿por qué no hay profeta de juicio? Porque estamos en la gracia. Y no hay profeta de juicio porque Samuel era juez, ninguno más de aquí. Eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces ahora parece que los pastores no han leído Juan 3, 16 y 17. ¿Qué dice? A ver. ¿No saben qué dice? De tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y en el verso 17 dice, no, dígamelo, porque no le gustan decir eso. A ver. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar. O sea, yo no puedo proferir juicio. Ahora, puedo corregir. Pero debo corregir como profeta desde el corazón del amor. Y como el profeta tiene que tener un corazón de amor, y la corrección puede ser un juicio que haga Dios, no yo tengo que tener cuidado de lo que voy a decir, porque al decretar algo puedo liberarle un juicio a una persona que no tiene capacidad de defenderse. No estoy hablando de defenderse en el mundo natural, en el mundo espiritual. Ejemplo, se lo voy a explicar. ¿Por qué no puede decirlo? Yo he orado por personas, me ha pasado como profeta actual. Y la persona viene caminando, sánalo. Y si usted ve que yo cambié el aspecto como, es que ya vi la caja. ¿Entienden? Vi una caja hasta hoy, dije, wow. Pero el corazón del amor te impide liberar eso. Tú sigues apelando a la gracia. Pues no me dejen solo. Siga peleando a la misericordia. Entonces, en el mundo espiritual, diga conmigo, en el mundo espiritual, ayúdenlo. No todo lo que se ve se dice. Otra vez. Si esto es así, tú quieres ser profeta, ¿estás listo para eso? ¿Estás listo para aguantar secreto con Dios? La comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a Dios le hará conocer sus secretos. Mírenlo aquí, miren el ejemplo aquí. 2 Corintios capítulo 12, pónmelo en la pantalla. Pónmelo en la pantalla. La prédica no se llama decreto, se llama, como yo le escribí ahí. Espero no veo otro título. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Quiero que vean algo. En contexto, aquí es donde Pablo habla de su debilidad. Miren esto. Seguimos. Conozco a un hombre, es el mismo, pero es tan espiritual Pablo que él no puede jactarse, porque es un error en el mundo espiritual. Así que él tiene que hablar de una manera distinta. Ponga atención. Él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, y si fuera del cuerpo, no lo sé. Mira, Pablo sabía todo, y le voy a decir que él sabía. Miren la respuesta aquí mismo. Siempre ha estado la respuesta ahí, pero nosotros no la hemos visto. Mira lo que él dice ahora. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras. Oiga aquí, inefable. Inefable es inexplicable, que no les he dado a conocer, dice que no les he dado al hombre expresar. O sea que a él le dieron una orden de no hablar eso. De tal hombre me gloriaré. Ya se delató. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De ahí para allá él va a hablar de sus debilidades. Ahora le quiero hablar esta parte. Quiero que oigan la versión que yo tengo. Mi gastancia, esta está bien, pero quiero esta versión. Pónganme oído. Mi gastancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar cantaré acerca de visiones y revelaciones. Miren la versión como es distinta. Dice que proviene del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Acá, si fue en el cuerpo, no sé. Dice, o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. Usted no está. No, yo me voy. Pero escúchenme, reaccionen, miren. Y sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. No se puede hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo espiritual tiene un principio que yo conozco, creo que ustedes deben conocerlo o apréndaselo, que en este caminar hay cosas que tú oyes del cielo que no se pueden hablar en la tierra. Y hay visiones que se ven del cielo que no se pueden hablar en la tierra. Hay cosas que Dios te habla en el espíritu que no se lo puede hablar a un carnal. Lo he dicho bastantes veces. Hay cosas que tú no puedes hablar ni con tus amigos, porque cuando lo hagas, le vas a liberar un juicio. Va a maldecir algo que Dios dijo. Y Dios va a tener que levantarle una condenación por culpa de tú decir o profetizar lo que viste que no tenías que hablarlo. Dígame que me están agarrando. Pero aquí hay que manejar la jactancia. ¿Qué jactancia dice Pablo? Ese deseo de impactar a la gente. Por eso hay profecía que cuando tú ves la madurez y siga acá, porque no es impactar a los que aplauden, es obedecer a lo que el mundo espiritual te está enseñando a caminar. ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué autoridad? No se le puede decir a hombres. Por eso hay enseñanza que yo digo que eso no son enseñanzas para púlpito. Yo puedo hablar en mi casa. No son enseñanzas para el altar, que es el error que están cometiendo muchos maestros, creyendo que porque estamos entendiendo profundidad hay algo tan sencillo que yo tengo que explicarlo. Es que como yo sé mi verdad, ¿por qué voy a esconder mi verdad? Y tengo que decir que si yo salgo, un ejemplo, fumando y tirando humo, eso me libera el alma. Un ejemplo. Y yo cuando hablo algo no hablo en base de nadie. Yo tengo que hablar lo que está aquí. La realidad es que vemos continuamente en los canales de YouTube y en muchas cosas. Eso pues es una verdad para ti. Incluso yo, este pastor que está aquí, es tan abierto que soy capaz de entenderte si me lo puede explicar bíblicamente. Pero tengo un solo argumento para decirte: que no debes grabar eso, y que no debes subir eso, y que no debes estar hablando eso con tu amiguito. ¿Cuál es? Si comer carne es ocasión de caer para tu hermano, aguántate de eso. Pero la jactancia, por eso Pablo dice, no se me permite jactarme. Y si usted no maneja la jactancia, el Señor me reveló esto y tengo que soltarlo. 14 años ese hombre aguantó 14 años para decir que tuvo una experiencia, porque ni contó qué fue. Nada más para decir que tuvo una experiencia.
Que Dios se lleve aquí a alguien para el paraíso y lo traiga de nuevo. Hay que sacarlo en Telemetro, en CNN, en español, en Univisión. Hay que buscar. Además, ellos mismos buscan su lugar. Porque necesitan jactarse para que eso le dé reproducción, le dé volumen, le dé nivel. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si Dios te revela algo que no tienes que hablar? Por eso yo le digo que hay sueños que no se cuentan. Y vive Jehová, y yo tengo la presencia de Dios. He tenido sueños que yo no lo cuento. Porque lo único que voy a hacer es dar una legalidad por el poder que tengo en la boca. Por eso que el diablo tenía que tomar la boca de Balaam a poder maldecir a Israel, porque había poder en la boca de él. Era un profeta, no es que no lo era un profeta. Y si decretaba podía pasar cosas. Y Dios tuvo que, si no fuese así, no le cambia, Dios no lo confunde. Le confundió la boca y en lugar de maldecir tuvo que bendecir a Israel. ¿Entiendes? Porque el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, el decreto. Entonces es muy diferente y por eso tenemos que evitar decretar. ¿Entiendes? O proferir juicio. Porque se puede liberar. Se puede liberar. Entonces miren acá. Fue llevado y no se le permitió ninguno de estas cosas. Ya voy a terminar. No se le permitió ni hablarla, no se le permitió contarla, no se le permitió sentarse con un hombre a que hablara este tipo de cosas. Dios no le permitió eso. Entonces ese es el decreto. Por eso tienes que manejar, tienes que saber manejar cuando la gente quiere que le digamos algo. Porque no puedes cambiar. Alguien dijo, ¿se puede cambiar lo que Dios dice? Nunca. Y lo han confundido porque Elías dijo por mi palabra y él no dijo Dios. Sí, pero él está decretando. Él no está hablando desde la autoridad que es revelada en la manifestación de la voluntad de Dios. Porque Elías conoce cuál es la voluntad de Dios. Y le pudiera decir más, Elías tuvo consecuencias. Esto es muy importante. Cuando tú no manejas esto y lo haces a lo loco en el mundo espiritual, hay consecuencias. Así que, es decir, Dios te puede perdonar todo lo que decretes, ¿ok? Pero tienen consecuencias. Una profecía que Dios no te dijo y lo decretaste, lo dijiste en la gente como si Dios te lo dijo, hiciste que esa persona se casara, un ejemplo. Eso no fue nunca la voluntad de Dios. Pero mezclaste un don y no eres un hombre de autoridad. Es decir, el don, por ejemplo, el don de ciencia que revela nombres. Tú no ves profetas que mencionan los nombres, los apellidos, pero después de ahí no dicen más nada, porque ellos no tienen autoridad para hablar. ¿Entienden? ¿No me entendieron? Ya le expliqué desde el principio que hay autoridad, declaración, decreto, profecía, profetismo, don de ciencia. Y usted dirá, ¿don de ciencia? No, el don de ciencia es el arte de decir nombre, apellido, una situación del pasado y temas puntuales del cuerpo, enfermedades. Eso es don de ciencia. Pero el don de ciencia no es profecía. Ahora puede haber uno que tiene profecía sin don de ciencia. No te llama nombre, no te dice un apellido, pero te profetiza. Y cuando te está profetizando, te está declarando el futuro. Nada más que tú no le llamas profecía y no es tan relevante para algunos que no conocen porque no le han mencionado el nombre. Pero yo he medido eso, yo sé medir eso. Y he medido quienes dicen un nombre y no dicen nada. Tú te llamas Zacarías Esquina y te van a aplaudir. Y por ejemplo, la profeta Yulisa fue compacta en los dos aspectos. ¿Entiendes? Dio un nombre, dio el contenido de la situación que estaba sucediendo, porque era una profecía. Lo que libera eso es una autoridad profética para poder. Te llamas fulano de tal, ¿verdad? Eres tal, ¿verdad? Ven acá, tú mismo eres. Eso yo lo hago aquí. Ven aquí. Esta es la interpretación. Ahora viene la profecía. Porque realmente lo que direcciona es la profecía. Por eso, el del don se puede corrompir. El del don solo se puede corrompir. ¿Sabe por qué? Porque él vive gobernado por su don, no por la voluntad. ¿Ustedes entienden? Yo he estado con profetas y no lo voy a decir no. Muy bueno en el don, pero yo está gobernado por el don.
No voy a orar ni nada, porque te viene, no me digas que no predique. Está fulano, te llama, güey. Está fulano, te llama, güey. Está fulano, te llama, güey. Y ya. Y puede estar diciendo tu nombre y estar fuera de la presencia de Dios. Totalmente. Porque está gobernado por el don. La autoridad es una confianza. El que tiene una autoridad cambia el ambiente. Así que si Nabucodonosor entendió quién era el que tenía el asunto y se dio cuenta que Daniel era el hombre y le puso el anillo, fue porque el mundo te va a pedir evidencia. Un ungido tiene que darme evidencia. Cuando él abre la boca, todo tiene que cambiar. Yo lo voy a decir otra vez. El verdadero ungido, cuando abre la boca, todo tiene que cambiar. Anyway, dije todo tiene que cambiar. Dije todo tiene que cambiar, porque hay un sonido que le da autoridad para que los espíritus liberen y suelten lo que tengan que soltar. El gobernado con el don, no. Tú dices, oh, pero está diciendo algo poderoso. ¿Y por qué no hay presencia? Porque está gobernado por un don. Porque el don se entrena, el don se capacita, el don se prepara. ¿Entienden? Eliseo lo tenía, Elías lo tenía, pero ellos no operaban en el don, ellos operaban en la autoridad. Entonces cuando tú estás en la autoridad, tu don no te gobierna. Tú estás gobernado por Dios y Dios gobierna tu don. ¿Cuál es la operación de alguien que es gobernado por el don? Jesse, porque Jesse es capaz de decir, tú te llamas Álvaro, ¿verdad? Te llamas fulano de tal. Y él venir y decirte, porque Jesse lo que quiere es el reloj de él. Jesse quiere el paquete que le van a dar por profetizar. Así que Jesse se puede comprar. Vamos. El profeta autoridad tú no lo compras. Él es capaz de decirte, perece con tu dinero. Así dice Jehová de los ejércitos. Micaías, ¿qué dijo? Cuando le dieron a Micaías, mira, tienes que hablarle al rey lo que él quiera, porque el rey, todo el que ha ido en la línea. Micaías dijo, vive Jehová y vive mi alma. Se ve que venía de la escuela de Elías y Eliseo. Que lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a hablar. A mí no me lo va a cambiar nadie. Lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a hablar. Lo que Dios ponga en mi boca. Por eso el hombre de autoridad no tiene compromiso con nadie. Siéntese que yo quiero terminar. Déjenme terminar, que me están jalando ya. El profeta no debe tener hambre. ¿Me entendieron? Que si me entendieron. Porque si el profeta tiene hambre, lo van a comprar. Por eso no se equivoquen. No se equivoquen. No es que Eliseo no recibía la honra. La honra, el profeta de autoridad no recibe la honra antes de la profecía, la recibe después. Porque a ellos los honraron después. Acuérdense que Naamán quería honrarlo antes. Porque la intención de Naamán era cambiar la situación a lo que él quería. Y ya Dios le había dado el decreto, el diseño del profeta. Es en el Jordán, zambullándose 7 veces. No, venga para acá, te voy a mandar a buscar en un BMW último modelo. Y mientras venga en camino tiene una maleta de 1 millón. No, Jehová dijo que acá, venga para acá. Sumérgase aquí. Eso es autoridad. Eso no es un don que te gobierna, es una autoridad en tu vida. Tú no solo profetizas, tú echas al diablo afuera, sana a los enfermos, porque hay una autoridad en la boca. Dios te habilitó como una voz que clama en el desierto. Alguien tiene que alabar a Dios. Así que si yo digo, pongan ahí $1000 que le voy a dar una palabra, eso es diferente. Yo puedo decir, siémbrenla a Dios y denle a la casa de Dios este proyecto que se está levantando. Y yo decreto, escuche bien, que en 7 días puede suceder esto, porque el profeta está decretando. Se lo doy con la Biblia. Elías lo hizo. Elías mandaba a otro al diablo y le echaba fuego, y después le dijo a la viuda, dame harina primero.
Dios no le dio eso a Elías. Elías conoce el decreto. Ahora Dios le dice a Elías, ya le di orden a una viuda, y la viuda no sabe nada. Elías dice, yo tengo que alterar este asunto. Mira, dame a hacer algo, tengo hambre. Dale al profeta primero. Ahora es un decreto. Elías no está interesado en la harina en realidad, porque así como le pidió la harina y se cumplió y se multiplicó, podía multiplicar una sarta y freírla él mismo. ¿No vieron? Era para ella. O sea, hay veces que Dios te desafía para bendecirte a ti, no porque es para ti la bendición, pero tú lo estás entendiendo de otra forma, como que quieren lo tuyo. O sea, le estoy enseñando todo para que no se me confunda. Acá hay otro caso, ¿vieron? Mira a Eliseo y la honra. Ella honró y el profeta decretó. El otro esto, pero otros venían y le traían a ellos tesoros y decían, perezcan, porque ellos le conocían la intención. La intención no era honrarlos, la intención era comprarlos. Ellos lo entendían. Otros tenían la intención que si al darte el dinero, cuando tú profetices, te condiciona la profecía, y ahí viene la consecuencia. Porque ahora tú me dijiste, profeta, aquí tengo $10,000, suéltame algo ahí, suéltame qué dice Dios. Y entonces yo veo los 10,000, te lo acepto, y como me caíste bien porque me diste los 10,000, tengo que darte una palabra bonita. Entonces acondiciona la voluntad de Dios. Y eso es lo que, este es el pedacito que estoy diciendo, que tiene consecuencia. Que puede ser mezclado, no lo aplique de que no, pero mira que Elías lo hizo con la viuda, que no, Elías decretó ahí. Distinto. El profeta de autoridad no se puede comprar, no se vende, no está en ofertas. Tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. Y a veces no se le ha dado a expresar a hombres las cosas que recibió ahí arriba. Den el aplauso, Señor. Termino aquí y seguimos después. Mire, ya hay muchos secretos del mundo espiritual, pero muchísimos, que tendría que quedarme hasta mañana para contárselo todo. Pero son tantos, que nosotros debemos desear esas moradas. Esas son moradas. ¿Entienden? Y por eso es importante. Es importante. Por ejemplo, Simón, Bar Jesús y esos tipos que estaban en la época de Pedro, de Pablo, eran brujos encantadores. Y la jactancia de ellos era encantar a la gente, pero ellos no tenían el poder de Pablo y de Pedro. Porque el poder que provenía de ellos era de la oración. Jesús, después de ayunar y orar, dice que volvió en el poder del Espíritu. Y dice también la Biblia que Jesús fue ungido con poder. Esa versión original, él fue ungido con autoridad. Por eso los judíos decían, ¿bajo qué autoridad? ¿Y con qué autoridad habla esas cosas? Porque sus palabras no eran como las de los otros. Cuando Jesús hablaba, sucedía. Ellos sentían que algo se estremecía. Dice, wow, capta mi atención cuando él habla, porque hay una autoridad en su palabra. Hay gente que está ungida para predicarte, está ungida para enseñarte, está ungida para hablarte, está ungida para aconsejarte, está ungida para darte código, está ungida para darte acceso, está ungida hasta para que tú prosperes. Tú te le pegas y tú vas a prosperar, porque ellos están ungidos para habilitarte a ti. Están ungidos para que tú profetices, están ungidos para que tú seas profeta. Ahí está Elías en tu lugar, y Elías, que le dijo, ven acá, sírveme. Un campesino, y terminó con la doble porción de su maestro. Están ungidos para eso. Hay autoridad para todas esas cosas. Yo puedo habilitarte, impartir. Eso es impartición, eso es real. Lo que pasa es que se puede malinterpretar por malo uso y mala contextualización del mismo, pero eso es real y se transfiere. ¿Y qué le decía Pablo a esos brujos? Te vamos a comprar este poder, Pablo. Muchacho, este poder no tiene precio humano. Eso no se compra. No hay dinero que compre ese poder. Ni te lo damos ni te lo vendemos. Y Pedro, cuando ellos veían que lo querían comprar, una vez que se le salía el celo y le decía, hijo de todo engaño, hijo del diablo, y reprendían ese espíritu y los despojaban con autoridad, desalojaban ese espíritu. Se llama ley de desalojo. ¿Sabe qué es desalojar? Entrar con violencia.
derribar cosas con violencia. Por eso hay cosas que a veces yo les digo, no hablen así. Tú no puedes reprender en el nombre de Jesús todo lo que esté por ahí, porque el diablo sabe que tienes miedo. Y no es que el diablo no sabe que tú tienes poder, pero él sabe que tienes miedo. Y el poder con el miedo te va a hacer decretar de manera... Por eso un decreto es un acta público. Según el artículo tal, tienes que hablar, expresarlo con autoridad y cerrar con un mazo. ¡Tan! El caso está cerrado. Eso se llama autoridad. Se acabó el caso. Se cerró este asunto. Tú le estás diciendo al diablo, no estoy negociando contigo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos son míos. ¡Pam! Con autoridad. Suelta mi bendición. Suelta mi finanza. Desaloja, diablo, con violencia. Cuando el policía tiene la orden de desalojo, ya él tiene el respaldo de la autoridad. Y él va hacia tu puerta. ¡Pra! Él va a tumbarla con pata de cabra. Él puede hacerlo porque tiene una orden de desalojo. Tiene que irse el diablo, tiene que mudarse, tiene que quitarte con todo y maleta. Y no vine a pedirte permiso. No te tengo miedo, tú no tienes parte ni arte, Satanás. Y una bruja que esté atormentando tu casa, deja de brincar techo antes que te vaya al infierno. Te levanto un decreto, te arrepientes. Dime a qué apelo, a la misericordia o qué quieres.